Señoras y señores, soy Jesse Y yo, Duplantis. Katy Duplantis. ¿Y vas a decir algo más? Lista para la charla en la sala de juntas. Aleluya. Estamos emocionados de Me volver. tomaste por sorpresa, debería seguir hablando. Sí, para saber si escuchas. Sí, gloria a Dios. Si está escuchando. Estoy escuchando, escucho. Te comparto que estamos en tiempos maravillosos ante el trono de Dios. La semana pasada les hablamos sobre qué hace Jesús, por decirlo de alguna manera, al levantarse Sí. por la mañana. ¿Cuál es su trabajo principal? Jesús tiene 4 Sí. trabajos. Número 1 es sumo sacerdote, en primer lugar. Número 2 es mediador. Número 3 es intercesor. Y número 4 es un defensor. Y grabamos 4 partes de esto. Porque Jesús hace un buen trabajo. La semana pasada hablamos de Él como sumo sacerdote y usamos Hebreos 8:2. Él es sumo sacerdote del santuario y de las cosas santas. ¿Y qué hace como sumo sacerdote? Toma nuestras peticiones y súplicas y las hermosea ante el Padre porque a veces hacemos unas muy tontas. Tienes que ver la parte 1 para entender. Luego dije que Él se conmueve ante nuestras Así es. debilidades. Lo agradezco, Señor, tomo tu debilidad, puedo sentirla. Sí. ¿Por qué la querrías? Luego dije que separó al hombre del reino de Satanás, lo que significa Eso es que bueno. no pecas todos los días como dice la Así iglesia. es, sí. Y número 4, ha obtenido redención eterna y entregó su sangre. Por eso María no podía tocarlo porque aún no había entregado su sangre en el lugar santísimo. Ese es su trabajo principal. Hoy, como sumo sacerdote, su segundo trabajo también es como mediador. Si tienen una Biblia o un iPad o lo que usen para las escrituras, vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 14, versículo... Quiero leer el versículo 14. Por tanto, Capítulo teniendo... 4. Sí, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, lo que hablamos la semana pasada. Pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Versículo 16. Así es como lo hace. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos la misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Quiero hablarles de Él como mediador. ¿Por qué necesitamos un mediador? Primero que todo, su primer trabajo, antes del segundo, lo primero que Él hace es presentar al hombre no salvo ante Dios. Como sumo sacerdote, hace estas cosas, dice Padre Celestial. Este hombre alguna vez fue esto, ahora ha nacido de nuevo. Me presentó ante Dios el Padre, a la presencia del Espíritu Santo, que ahora vive en mí a través de la persona de Jesucristo. Anoten esto, presenta al hombre no salvo ante Dios. No olvido cuando Jody nació. Escuchen esto, Jody es la única de nosotros, los cajunes, que nació en Texas. Jody es tejana de nacimiento. Nació en Arlington, Texas, en el Arlington Memorial Hospital, el 25 de octubre de 1971. No había familia cerca porque mi familia vivía en Nueva Orleans y la familia de Katy vivía en Houma. Para abreviar la historia, tan pronto como pudimos tomamos un avión. Creo que 6 u 8 semanas después y volamos a casa para poder presentar a Jody a mi familia. Y tú pudieras presentar a Jody a tu familia. Y cuando entré a mi casa, no lo olvido, me acerqué a mis padres y les dije, ¿qué opinan? Y mamá dijo, tiene la mirada de los Duplantis. Sí, es Duplantis hasta la médula, hijo. Esa fue mi familia. Y entonces presenté a Jody a mi familia. Cuando nací de nuevo, el fin de semana de 1974, porque Él es mi mediador. Dios, Jesucristo, me presentó al Padre. Lo dije la semana pasada. Jesús dijo, este es Jesse. Era un recién nacido igual que Jody. ¿Qué opinas, Padre? Esto lo dijo Jesús. Y el Padre dijo, se parece mucho a ti, Jesús. Hecho a su imagen, hecho a su semejanza. Es lo que hice cuando Jody nació. Después de eso fuimos a la casa de Katy. Y presentamos a Jody, a la madre de Katy. Y ella dijo que se parecía mucho a Carra. Es Eso curioso dijo. cómo la familia siempre busca ver sus atributos en sus hijos, así como Dios busca ver sus Así es. atributos en nosotros. Así es. Y Porque están allí. por eso necesitábamos un mediador. Él presentó al hombre no salvo ante Dios Todopoderoso. Necesitamos eso hoy. Es lo que Correcto. hace Jesús. Él es una persona muy ocupada. Primero es sumo sacerdote, pero su segundo trabajo es ser un mediador.
Si hoy no conoces al Señor, Él te espera y si le entregas tu vida a Dios, Él te presentará ante Dios el Padre. También Él es carpintero. Muchos dicen, ¿por qué era carpintero? Bueno, fue a preparar un lugar para ti. Está en Juan Sí. 14. Él sabe construir una casa. Tienes un lugar, una residencia, para vivir por la Y eternidad. necesitábamos ¡Qué bendición un de Dios! mediador. Amén. No Sí, podíamos así es. presentarnos ante el Padre sin la sangre de Jesús. Su sangre es lo que hizo posible que podamos estar Claro. en la presencia de Dios sin vergüenza, culpa Sí, ni así nada. es. Estamos completos y justificados gracias a Él. Un pecador necesita un mediador. ¿Cierto? Simplemente lo necesitas. Nada impuro puede presentarse ante Dios Todopoderoso. Por eso el Padre no podía mirar a Jesús en la cruz. ¿Por qué? Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque mi pecado estaba sobre Él. Tu pecado estaba sobre Él. Piensa en eso un momento. En ese tiempo no teníamos un mediador. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono. Leeré el versículo 16 otra vez. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Léelo en una versión diferente, Katy. Para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Es decir, cuando entras ahí, no estás solo. Tienes a Cristo, la esperanza de gloria, de pie junto a ti. Mi Señor dice, Padre, te presento a este hombre, te presento a esta mujer. Es maravilloso tener un mediador, Sí. porque, Dios mío, a veces no sabes qué decir, pero Él sí. ¿Podrías Claro. leerlo en una versión diferente, por Bien. favor? Dice en... ¿Qué traducción es la esa? traducción amplificada. ¿El versículo 16? Sí. Así que acerquémonos confiadamente y sin temor al trono de la gracia, el trono del favor inmerecido de Dios para nosotros, pecadores, para que podamos recibir misericordia por nuestras fallas y encontrar gracia que nos ayude en el momento oportuno para cada necesidad, ayuda adecuada y oportuna que llegue justo cuando la necesitamos. Sí, misericordia por nuestras faltas en lugar de juicio. ¿No crees que necesitas un mediador? ¿No crees que Jesús sabe cómo hablar con su Padre Celestial? Recuerda, la semana pasada enseñamos que Él era un sumo sacerdote. Prediqué este sermón hace 40 años. Número 2, hermano, un mediador. Piensa en eso. Sí. A veces Katy es una mediadora. Cuando Jody estaba en problemas, me decía, Jesse, tengo que contarte esto. Y ella defendía a Jody. Yo no sabía lo que pasaba y viceversa. A veces yo era el mediador para Jody. Cuando su mamá se enojaba con ella, yo intervenía y hacía algo. Bueno, los niños hacen cosas, es sentido común. Todos necesitamos ese mediador, ¿sabes por qué? Juan 14, y me encanta. Versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es el camino, no puedes perderte. Así es. Si Él es la verdad, y lo es. Es decir, si es la verdad, no puede mentir. No es una verdad o alguna verdad, Él es la verdad. Y si Él es la vida, el diablo no puede matarte. Es una declaración Es una maravillosa. gran declaración. Tengo otra escritura para ti. Sí, adelante. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este versículo es de la Nueva Es Traducción segunda Viviente. de Timoteo. Segunda de y Timoteo 2, versículo 5. la confirmación de lo que digo, Sí. su segundo trabajo. Piensa en eso. Lo necesitamos. Es una bendición del Señor. El trabajo del Espíritu Santo es confortarnos, guiarnos, porque solo dice lo que oye del Padre. Pero Jesús tiene muchos trabajos. Sí. Y su segundo, no, perdón, el primero y más importante, sumo sacerdote. El segundo más importante es mediador. Yo soy el camino y no puedes perderte. Si Él es la verdad, no puedes ser engañado. Eso no significa que no haya un engañador. No puedes ser engañado y Él es la vida. El diablo no puede matarte. ¿Por qué? La muerte y la vida están en poder de tu lengua. Dios le dio ese poder a tu lengua para vivir o morir. Depende de lo que quieras hacer. Y ahora escucha, puedes acercarte confiadamente. Escucha, en el antiguo pacto no se podía. Un chivo tenía que sacrificar su vida. Luego ponían el pecado en otro chivo y lo enviaban al Así desierto. es. ¿Comprenden? Es decir, un chivo tiene familia, por eso son animales de manada, pero no podía estar con su familia, era enviado fuera del Cierto. campamento. Jesús dijo, yo estaré y creeré contigo, por ti, y si no sabes qué decir, déjame hablar y lo haré. ¿Qué te parece, Katy?
Me gusta eso. Lee otra vez Segunda de Timoteo. Bien, estaba en un versículo diferente. Bien, entonces- No, lo busco. Sí, me Segunda de gusta. Timoteo es un gran versículo. Léelo en Buscaba diferentes otros lugares versiones. donde apareciera mediador. Sí. Segunda, creo que era Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Pensé que era segunda, No, pero es primera. de Timoteo, Perdón. porque hay un solo Dios y es la versión Reina Valera, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Glorioso. Y luego leeré la Nueva Traducción Viviente, veré si hay otra. Leamos The Passion también. The Passion dice, versículo 5, porque Dios es uno solo y hay un mediador entre Dios y los hijos de los hombres, el verdadero hombre Jesús, Vaya. el ungido. No es. Señoras y señores, no se pierdan. Jesús no solo nos salvó, murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, nos perdonó de todos nuestros pecados ahora mismo. Y ahora mismo, como les digo, Él es sumo sacerdote y es mediador. La próxima hablaremos sobre Él como intercesor y por qué lo necesitamos. También es un abogado o un defensor. Eso es algo bueno. Y Dios mío, te sorprenderías de cuántas personas no lo Sí. conocen. Lo prediqué hace 40 años y muchos lo han Sí, olvidado. piensan que tienen que acercarse a Dios por méritos propios, No, pero no. no. Nos acercamos a Dios no en función de lo que hicimos, sino de lo Así que es. Jesús hace. Nuestro acceso a Él se produce cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador personal. es. Luego Él borra nuestro pasado, nos hace puros Amén. ante Dios y podemos acercarnos, y luego Él nos da el poder para poder vivir una vida santa Sí. ante Dios. Es por eso que dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Con confianza. Con confianza. ¿Por qué? Porque no vas solo. Así es, sí. ¿Por qué? Él es el camino, la verdad y la vida. Me gusta. El diablo ha intentado matarme muchas veces. He estado en 3 accidentes de avión. Las personas se enojan porque tengo mi propio avión. Sé que cuando me subo a ese avión es seguro. Correcto. Mis mecánicos se aseguran de que todo funcione correctamente. Correcto. Diría que ellos son mis mediadores. Entre los problemas y yo. Sí. Arreglan todo eso antes de que algo salga mal o con problemas de algún tipo o forma. Sí, y la semana pasada estábamos hablando de un sumo sacerdote y estábamos en Hebreos capítulo 8. También en Hebreos capítulo 8 habla de Jesús como el mediador. Luego, en el versículo 6, es la versión Reina Valera de Hebreos 7, dice, pero ahora Jesús ha alcanzado un Así ministerio es. sacerdotal, tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas Hay tanta superiores. evidencia de lo que estoy hablando contigo cierto. hoy y la semana pasada en estos programas. Es decir, lo que Él nunca hace. estamos solos. Por eso dijo, mi paz les dejo, Sí. mi paz les doy. Nunca los dejaré ni los desampararé. Sí. Eso es aquí y allá. Sí, lo que dices con frecuencia es que queremos saber quién es Jesús, pero también lo que Él hace. Es el Quiero Hijo saber lo Inmaculado que de hace. Dios, es nuestro Salvador, pero ¿qué hace? Es nuestro sumo sacerdote y es nuestro mediador. Algunas personas me han preguntado, ¿a qué te dedicas? Digo, soy predicador y si son muy religiosas dicen, ¿y qué predicas? ¿Entiendes? No solo quieren saber qué hago, sino qué digo. Cierto. ¿Comprendes? Al entenderlo es que puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y decir lo que debo decir porque tengo un mediador. Y no importa lo que diga el diablo, no escuchamos lo que él dice, escuchamos a Jesucristo y a él crucificado. Cualquiera que deje a Dios tiene que ser muy tonto y eso es lo que hizo No Satanás, vamos a escuchar eso. pensando que podía vencer a Dios, pero no pudo, Es cierto. porque él solo es un ser creado, un ángel. Seguido dices, ¿Sabes quién es Dios? Yo soy el que soy. amén. Siempre he sido y soy. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo soy, es decir, no importa, hermano, siempre he estado, pero tu mente no puede concebirlo. Señor, ¿cómo empezaste? Todos tienen un comienzo. Él dijo, siempre, siempre he sido. Es una declaración poderosa. Y para un ángel creado por Dios, pensar que podía superarlo porque Dios le dio un poco de poder, Sí, es... ¿no te sorprende? Él cometió el pecado imperdonable. No tiene ningún mediador. Es cierto, es cierto. No lo tendrá. La Biblia dice que si pecas a propósito no tienes perdón. Algunas personas dirán, ¿sabes qué? He pecado a propósito. Nadie peca solo. Tienes a alguien tentándote a pecar. Satanás no lo tenía. Él dijo, me exaltaré por encima del Dios Altísimo. Me sentaré en la congregación de lo alto.
Voy a causar una revolución. A él no le dijeron qué hacer o le pusieron a un tentador. Él pecó a propósito. Nunca pecamos solos. Siempre tenemos al diablo empujándonos para hacer algo mal. Por eso, Jesús es sumo sacerdote Es y por eso mediador. que Dios nos extiende su misericordia. Vaya, Él sabe. qué bendición. Sí, lo que enfrentamos. Cuando conocí a Katy, en realidad, fui un mediador. ¿En serio? Sí, ¿Cómo? porque se suponía que debía presentarte a Matt. Bien. Estábamos en la piscina pública de Lee Jung Park y él quería conocerte. No sabía quién eras, hasta donde yo sabía, nunca te había visto, ni conocido. ¿No Él es ya te tierno había como visto siempre antes. recuerda el momento exacto en que me vio? Claro, lo recuerdo muy bien, porque intentaba que Katy saliera con mi amigo. Él quería que yo lo presentara, porque no hablaba bien, se trababa, era tímido. Muy tímido. Yo nunca fui tímido en nada. Entonces, cuando sus 5 hermanas salieron del vestuario de mujeres para ir a nadar, yo le dije, ¿cuál de todas es Katy? Él dijo, la de en medio. Y era Katy. Nos acercamos, todas estaban en la piscina y le dije, hola, ¿tu nombre es Katy? Y ella era igual de tímida que Matt. Y no hablaba 2 palabras con nadie, pero sí hablaba conmigo. Dijo que sí, le dije, quiero presentarte a mi amigo Matt. Yo era el mediador. Sí. ¿Comprendes? Porque Matt estaba porque era muy tímido. Y Katy también lo era, pero Matt podía hablar conmigo, sin problema. Katy podía hablar conmigo, sin Sí, problema. también fuiste mediador para mi hermano y su Presenté al esposa. hermano de ella con su esposa. Soy bueno en eso. Sí, aún lo eres. Es decir, puedo hablar, ¿sabes? Y papá decía que podía discutir con un poste de cerca. Decía que podrías venderle una cruz a un Sí, mi judío. papá decía, mi hijo Jesse, ese muchacho puede venderle una Sí, cruz a un tenía judío, muchas de verdad. expresiones sobre ti. Decía que si alguna vez te escapabas, siempre podrías esconderte en una barbería Sí, y no en tenía otro el lugar. cabello muy largo. Decía, muchachos, si te escapas y te escondes en una barbería, no te encontraremos. Porque no me cortaba Así el es. cabello. Quería tener Su el papá cabello era largo, gracioso. cabello largo y hermoso. Sí, así me gustaba. Yo era así, y escucha esto. El hermano de ella fue en 1960, 65 probablemente. 64, 65, tal vez 63, 64, 65. Y conocí a su hermano, que era tímido, y él quería conocer a Alma, a quien yo conocía porque trabajaba en una farmacia que tenía fuente de sodas. Yo hacía los licuados y malteadas, me llamaban soda jerk. Katy me decía, ya no eres un soda jerk, eres solo un jerk. Eso Me lo decía fue una siempre. broma. Yo te perdoné y te indulté en ese tipo de cosas. Y le dije a mi cuñado, Darrell, no va a suceder a menos que hables con ella. Dijo, tú la conoces muy bien. ¿Por qué no me la presentas y me ayudas? Es decir, ayúdame a conocerla. Muchos me llaman para que vaya a programas de televisión porque dicen que Jesse Duplantis resuelve problemas. Dicen que soy como un gato. Lo tiras desde el techo y aterriza de pie. Así fue, Alma entró con sus 2 amigas, las conocía muy bien. Solía verlas todos los jueves, ¿sabes? Y en esos días había Coca-Cola de cereza, ¿recuerdan? Jesús, era algo maravilloso. Y les preparé una Coca-Cola de cereza. Ahí estaba Darrell, entonces dije, Alma, ven aquí. Le dije, Alma, quiero que conozcas a Darrell. Ella no sabía qué decir y él tampoco, pensé, no funcionará. Le dije, Alma, levántate, ve y siéntate junto a Darrell. Le dije, ahora mírense el uno al otro y eventualmente dirán algo. ¿Y saben qué? Se casaron. Y quiero decirles que Darrell siempre, ahora está en el cielo. De hecho, ambos lo están, lo amaba. Dijo, Jesse, no sé cómo puedo agradecerte por eso. Bueno, yo fui un mediador. Ahora escucha, Jesús sabía que yo llegaría a su conocimiento, porque Él conoce el tiempo. Él sabe lo que está por venir y lo que pasa y lo que pasó. Y me presenta ante el Padre Sí, es bueno. de una manera maravillosa, sin vergüenza Me y sin encanta miedo. cómo la Trinidad trabajan juntos. Es como si el Espíritu Sí. Santo te atrajera. Jesús te presentara al Te Padre salva. por su sangre. Jesús te salva Sí. con su sangre y el Y- Padre Santo te prepara morada. Lo sostiene todo el Creador. Trabajan juntos. Yo soy el que soy. Piénsalo. Es algo bueno, son maravilloso. cosas Por eso buenas. dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Volveré a eso. Jesús es el camino y no puedes perderte. Pienso, ¿cómo te pierdes si no conoces a Cristo? Es la verdad y no puedes ser engañado. ¿Cómo puedes errar? Porque escuchas otras voces que no son la suya. Él dijo, soy la vida. ¿Cómo mueres? Si la Biblia dice que la vida y la muerte están en tu lengua. Si hablas muerte, morirás. Si hablas vida, vivirás. Él es todo esto y eso es maravilloso para mí. Me han dicho, recibo muchas solicitudes para ir a predicar.
¿Cómo es que sabes a cuál debes ir cuando tienes miles de solicitudes? Es algo muy sencillo. Mis ovejas conocen mi voz y no seguirán a un extraño. Lo que hago es tomar una lista de ellas y digo, Señor, ¿dónde? ¿Qué hago? Y no me importa si es una iglesia grande o pequeña, o un centro de convenciones, un salón de un hotel, lo que sea. Voy porque Dios me dijo que vaya. Me dicen, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, viajo por todo el mundo. No le cobro nada a nadie. Y recibo una ofrenda, pero no para cubrir mis gastos. Nosotros cubrimos todo. ¿Por qué? Porque puede ser un lugar pequeño o un lugar grande. Bueno, no puedes recibir una buena ofrenda en un lugar pequeño. Se necesita a una persona. Solo una persona. Uno. Piensa en eso. ¿Sí? Alguien obediente. Sí. Es mediador. La razón por la que no he tenido un déficit financiero es porque el Señor Jesucristo lo ha dicho al Padre. Dios bendice a Jesse porque es un dador. Le encanta hacerlo, tanto como a ti, Padre. Dios amó tanto al mundo. Jesús sabe, lo diré así, aunque suene extraño. Jesús sabe cómo tocar los botones del Padre. Por decirlo de alguna forma, ¿comprendes? Sé cómo hacer que Katy se sienta feliz y puedo hacerla enojar. Sé qué botones presionar, ¿comprendes? Y viceversa. Si estás casado, lo entenderás. Es lo que quiero decir con mediación. Si es correcta, creo que la dije correctamente. Y debe serlo. lee esta escritura nuevamente en Timoteo. Quiero que la leas de nuevo si ¿Primera no te de importa, Timoteo? pero sí, en donde sea que esté, pensé que era No, segunda era de Timoteo. primera de Timoteo, capítulo 2, Sí, es una versículo declaración 5. sorprendente. Esto está después de ser sumo sacerdote. Cierto. En otras palabras, Él está bateando por ti, hermano. Tienes un promedio perfecto, ¿entiendes? Tienes a Se Jesús de tu trata de lado. la salvación si lees los versículos anteriores. todos ¿Quieres que ellos. lea ese Si versículo o tú- leo los versículos Si anteriores? quieres, sé que lo harás. El versículo 3 dice, Pensé que porque leerías el lo 5. haré, pero acabas de decir que si Está bien, quería si podía quieres, y lee si toda quiero. la Biblia. Tomaré agua mientras lo haces. No toda la Biblia, pero voy a empezar en el versículo 3 y 4 en lugar de solo el 5 porque conduce Entiendo, a eso. Katy. ¿Ya Estoy estás tomando listo? agua. Estoy listo. Dice, esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad por ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? todos. ¿Cuántos hombres, Todos Señor? los hombres, hombres y mujeres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¡Qué poderoso! Solo demuestra lo que digo. Recuerda la semana pasada. Deberías repasarlo varias veces y usarlo Sí, como una buena guía de idea, estudio. buena idea. Es sumo sacerdote, trabajo Aprende número eso. 1. No puedes ir al trono, sumo sacerdote. Y luego un mediador. En lugar de preocuparte por las cosas que te preocupas, no tienes que hacerlo. ¿Sabes por qué? Tienes un mediador, tienes un sumo sacerdote y te diré que está de tu lado. Solía decirle a Jody cuando era una niña, Jody, si erras, no huyas de mí. Corre hacia mí. Tal vez no me guste lo que hiciste, pero estaré a tu lado. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Tal vez no me guste, pero no huyas de mí. Corre hacia mí. ¿Comprendes lo que digo? No significa que me gustara lo que hiciste, pero te diré una cosa. Estaré de tu lado. Y Jesús siempre está de nuestro lado. Eso me sorprende mucho. Cuando empecé en el ministerio, Dios dijo, te proveeré en todo. De hecho, me dio una gran declaración. La más grande en mi vida fue en 1978, cuando me dijo esto. No te pedí que lo pagaras. Te pedí que creyeras. Quiero que todos escuchen esto. No solo lo creí, lo llevé más allá, a una certeza. Hubo muchas veces que pensé que no pasaría, que iba a pasar hambre, que pasaría necesidad, que no llegaría a casa. No hubo un día en que llegara a casa sin ser bendecido en la ciudad, en el campo, al entrar y al salir. Me quedé sin gasolina varias veces. Muchos ministros robaron mis ofrendas y se llevaron cosas. No me alimentaron durante 5 días después de predicar. Nunca dije nada, ni me quejé, porque sabía que mi Dios proveería. Sí. Él siempre enviaba a alguien que no conocía. Algunos eran ángeles. La Biblia dice que hospedarás ángeles sin saberlo. Algunos eran unos pecadores que se encargaron de mí. ¿Entienden? Eso fue Jesús haciendo esas cosas por mí. Sí, los estaba llevando a hacerlo. Recuerda incluso, te burlaste de tu madre. Recuerda que le diste algo y dijiste, Yo era un pecador y le compraba... Mis padres casi no tenían nada. Le compraba cosas a mi mamá
Y le decía, mamá, Dios no te dio eso, Jesse te lo dio. Decía, eres un tonto, ¿no te das cuenta que estás siendo usado por Dios? Y es la verdad. Entonces, Él era un mediador que da a través de Así ti. es. Así que Dios puede usar Sí. cualquier cosa y a cualquiera que Él elija. Es maravilloso. Es lo mejor de ser un cristiano. ¿Por qué es que querría ser algo más? No estoy criticando a otras religiones, pero el único camino hacia el Padre es Jesús. Yo no dije, no te enojes conmigo, solo repetí lo que Él dijo. Así de simple. Y me gusta eso. Por eso me acerco confiadamente al trono de la gracia. Por eso daré pasos de fe y hablando como si estuviera en la superficie del agua. Y el lugar donde estoy parado tiene una profundidad de 3,000 metros. Y no me hundo, ni medio centímetro. No me hundo. Sigue adelante porque Él es tu mediador y siempre piensa esto. Dios, fuiste fuera del barco. Si te quedas en el barco de la religión, encontrarás discípulos. Si te lanzas al agua, te encontrarás con Jesús. Piensa en eso. Es decir, es lo más asombroso. Sí. Vamos, Katy, sigue Estaba hablando si pensando quieres en el decir algo. mediador y dar pasos en el agua. Fue un mediador para Pedro, que dio un paso en el agua. No se ahogó porque Jesús estaba allí. Él era el ¿Cuántas mediador. veces te pusiste, me presentaste a personas y tú fuiste mediadora y no sabía? Que alguien quería hablar conmigo o algo así, sin embargo, lo preparaste Sí. para que sucediera. Lo Es hiciste. cierto, y Jesús es así, y creo que nos ha conectado a propósito para su propósito. Muchas veces nos encontró con esas conexiones que llamamos conexiones divinas, yo las llamo así, y conocemos a Oportunidades. personas con una fe preciosa y es una conexión duradera. Y nos damos cuenta que Dios hizo esas conexiones. Creo que Dios ha ordenado esta conexión. Amén. Esta charla, si quieres pensarlo así, estamos conectados porque Dios lo ha planeado de esa manera. Quería hacer los 4 trabajos en un solo programa y pensé que sería demasiado. Demasiado Por eso lo grande. dividimos en 4. Lo mismo con la ofrenda. ¿Recuerdan los 4 tipos de ofrenda? Podría haber sido un solo programa, pero deberíamos profundizar en ellos, así que hicimos 4 programas. Por eso hago esto hoy, ¿entienden? Cuando entiendes, yo lo llamo los 4 trabajos de Jesús, pero puedes llamarlo el ministerio actual de Jesucristo. Cierto, sí. Es lo que está haciendo ahora. Ya sabemos lo que hizo en las Escrituras. Eso está registrado, pero no hablamos de lo que hizo. Hablamos de lo que está haciendo Creo ahora. que es maravilloso cuando piensas en cuánto nos ama y quiere estar personalmente involucrado en nuestras interacciones diarias con otras personas y en formas de entregarnos la palabra. Dios te está dando información. Espero que estés aprendiendo algo de estas charlas. Tenemos un tema diferente cada vez. Este es un estudio sobre los 4 Cuando trabajos de estudiamos Jesús. los temas, solo entro y tú también. No sé lo que voy a decir. El Señor pone algo en mi espíritu. Estaba haciendo un programa y el Señor puso esto en mi espíritu al Uno final. diferente, sí. Diferente. ¿Qué estoy diciendo? Estaba haciendo un programa muy diferente. De repente solo dijo, la próxima quiero que hagas esto. Sí, Dije, ¿está bien? Porque Él nunca comete errores. cierto. Yo los cometí, pero Él no comete errores. Cuando yo cometo un error, Él toma mi tonta oración, se viste de sumo sacerdote y la hermosea Sí. ante el Padre. Es decir, Él arregla tus oraciones. Sí, así es. A veces oramos mal y debes volver al primero, al sumo Sí, es sacerdote. cierto. Y Él las arregla. Él Pero dijo, como mediador, hay un hermano, pacto mejor, el nuevo pacto que es mucho mejor que ese Sí. antiguo pacto que tenía todas estas reglas y regulaciones que no podían cumplirse. Pero aquí en este nuevo pacto, accedemos a este nuevo pacto por fe. Y la única ley realmente en este nuevo pacto es la ley del amor. Así es. Jesús enseñó, un nuevo mandamiento les doy, y es que se amen los unos a los otros como yo los amo. no me hubiera casado sin un mediador. Así No es. se permite en el estado de Luisiana. Tenía que haber un ministro o un sacerdote. Escucha, estábamos parados ante él y él estaba en el centro. De algún modo, entre Katy y yo, Y estábamos haciendo un voto ante Dios. ante Dios y los hombres. Sí. Pero Y también se necesitábamos un escuchó en el mediador. cielo y en la tierra. Me encanta lo que dijo. ¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, señor. Y dijo, por el poder que me otorga el estado de Luisiana y el Dios Todopoderoso. Es lo que dijo. Cierto. Ahora los declaro marido y mujer. Luego se volvió hacia mí y dijo esto. Puedes besar a tu esposa. Antes no se podía. La conexión tenía que unirse. ¿Comprenden? A veces necesitamos un mediador. Cuando un bebé está por nacer, necesitas un mediador. Alguien va a traer un bebé al mundo. Y no es el que lo hizo. Nota esto. No, no es el esposo. A veces ha sucedido, lo entiendo. Pero un médico
¿O cómo se llama la mujer? Partera. Una así es. partera, donde tienes que intervenir y hacer muchas cosas. Es asombroso. Chrissy y Kathy, cuando hacen vida gloriosa, Chrissy está expandiendo la familia y está creciendo. Es parte de ello, ¿comprendes? Pero llegará un momento en que su esposo Luis, que hizo ese bebé con ella, tendrá que hacerse a un lado, Necesitan un mediador. fuera del camino. Hay un mediador y cuando... Trae a la pequeña Sofía al Sí, mundo. trae a Sofía. Es una niña. Cuando nazca, la primera persona que la tocará será el médico. La segunda persona que la tocará será... ¿Pueden dárselo a Chrissy? Tal Depende vez de a cómo lo una haga. enfermera, sí. Una enfermera, tal vez. Y la tercera será la madre, para que comience la conexión. ¿Comprenden? Pero llegará el momento, escucha, y no pasará mucho. Entonces Sofía será presentada ante Luis. ¿Comprenden? Y sé que sucederá. Es decir, conectarán fuerte. ¿Por qué? Bueno, ¿qué fue? Tú tienes que ¿Qué entenderlo. quisiste decir con ese choque de puño? Es así, para el resto de tu vida. Una conexión fuerte. Entonces tú cuidarás de ella. Morirás por ella. Porque ahora es ella y tu esposa. Es una especie diferente creada por ti, pero ahora te diré algo. Le sucede a cada hombre. Él dice, y te vuelves loco. Tengo que dejar de jugar, tengo que ganarme la vida para este niño, tengo que hacer esto. Cuando nacimos de nuevo, el Padre, me vuelvo muy enfático con eso. Él dijo, cuidaré de ti todos los días de tu vida. Y Jesús dijo, me quedo contigo, voy contigo. Nunca estás solo. Eso es un Es mediador. maravilloso, es hermoso. Es una me bendición encanta. de Dios. Sé que estoy expresando la forma en que pienso, pero así es como es. Así que número uno, volvamos al principio, es un sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Esto es hoy en día. Esto no es cuando fue, ahora. Sí, es Y número gracias dos, a él. es un Sí. mediador. ¿Disfrutaste de esto hoy? Gracias, socios, por ayudarnos a llevar todos estos programas. Gracias por ayudarnos a alcanzar a las personas, un alma a la vez. Damos a las personas la oportunidad de dar. No queremos algo de ustedes, tratamos de darles algo. Una semilla es una semilla hasta que se siembra. No importa si es grande, no importa si es pequeña, es una semilla. Pero cuando la siembras, se convierte en una cosecha. Cuando se embarazó tu esposa, se sembró la semilla, ¿cierto? ¿Qué sucedió cuando nació ese bebé? Cosecha. Pero eso es solo el comienzo. Es tu hijo. Ese niño te dará nietos. Esos nietos te darán bisnietos. Sí, Y sigue y sigue. sí. Y entonces se crea una dinastía, una familia. ¿No es sorprendente? Socios, gracias por ayudarnos a poner a más personas en el reino de Dios. Si te gustaría dar y no eres un socio, o si lo eres y quieres dar, ve a jdm.org. Puedes hacer clic en el botón de donar en nuestra página web o puedes usar PayPal si lo prefieres. O puedes mandar un mensaje de texto con una donación única o recurrente si lo deseas. O puedes enviar una donación al estilo antiguo por correo en el buzón. Espero que lo hagas, porque yo no toco tu dinero. No seré negligente con tu semilla. El 100% de lo que das se destina al evangelismo mundial. De eso se trata esto. Pero recuerda cuando te acuestes esta noche. Tengo un sumo Así sacerdote. es. ¿Y sabes qué? Nunca estoy solo. Tengo un mediador. La próxima semana vamos a hablar sobre Jesús como intercesor. ¿Por qué necesitamos un intercesor?